Soy cristiano, me tiene que ir bien. Asisto a una iglesia, me tiene que ir bien. No me voy a enfermar, voy a ser victorioso, voy a ser cabeza y voy a ser cola porque soy cristiano. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Mis amados, eh, 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 perdón, no se escuchó lo que dije antes porque el micrófono estaba silenciado. Pero quiero decirles, vamos a meditar pensando en el desastre de hacer lo que bien nos parece. Tenemos la actitud de creer que porque Dios es nuestro Dios y porque nos congregamos, diezmamos y porque hicimos una oración de fe, nos tiene que ir bien y Dios tiene la obligación de bendecirnos. Soy cabeza y no cola, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Son verdades que en algún momento dejaron o dejan de ser verdades en la vida de alguien y se tornan nada más que en clichés, en frases vacías, frases huecas. Es muy peligroso el creer que Dios está conmigo haciendo yo lo que bien me parece. Y eso pasaba con Israel. Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Como resultado de cada quien hacía lo que bien le parecía, el pueblo se ha desviado de Dios, el sacerdocio se ha apartado de Dios y por ende viene una catástrofe. Es un desastre hacer lo que bien me parece y asumir o presumir que Dios está conmigo. Eso vamos a mirar esta mañana. Quiero que mire el 1 Samuel capítulo 4, dice, y Samuel habló a todo Israel, vamos a leer primero del 1 al 11, y Samuel habló a todo Israel. Acuérdense que en el capítulo anterior vimos cómo Dios está manifestando su gloria a través de Samuel y por medio de Samuel. Todavía Samuel está en etapa de preparación y el sumo sacerdote es Elí y sus hijos y su familia. El pueblo está totalmente torcido. El pueblo no toma en cuenta a Dios. El pueblo hace lo que bien le parece. Es decir, Dios dice, no hagas esto, pero a mí me parece que lo voy a hacer nomás y total. Le voy a dar un ejemplo muy actual. Sí, yo sé, la Biblia dice que no hay que casarse en yugo desigual, pero yo lo voy a convertir. Yo la voy a convertir. Ese es un error que se practica hoy en la iglesia. Sí, yo sé, Dios dice que tengo que santificarme, pero es que no se puede en medio de este mundo.
Sí, yo sé, Dios dice que lo busque, pero no tengo tiempo. Pero Él está conmigo, Él me ama, soy su hijito, soy su adulado yo. Errores comunes en este tiempo. Dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Yo quiero que piensen esto. Es el pueblo de Dios. Dios les había prometido que nadie les podía hacer frente. Dios les había dicho que Él estaría con ellos para darle la victoria. Y ellos están agarrados de esa verdad. De repente van a ir a pelear contra los filisteos y ellos salen a pelear sumamente confiados. ¿Por qué? Porque no, pues somos el pueblo de Dios. Lo que pasa hoy en día, yo pues soy iglesia. Me va a ir bien 100%. Bueno, mire, salieron a pelear, versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cómo? Si es el pueblo de Dios no puede ser derrotado. Pero ahí tú tienes. Hay una derrota. La pregunta podría ser, ¿por qué la derrota? ¿O cuál es el peligro de hacer lo que bien nos parece? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Me gusta porque hasta ahí tienen una buena percepción de Dios. Pero lo primero que te quiero mostrar es que hay un error. Cuando hacemos lo que bien nos parece, hay un error de percepción en el pueblo. Ellos saben que Dios estaba detrás de su derrota. Lo presienten. Saben que este asunto no es el diablo. Mira, ellos que no tenían el Espíritu Santo, lo tenían más claro que muchos que hoy en día se autoproclaman llenos del Espíritu Santo, hablan en el nombre del Espíritu Santo y dicen tener el Espíritu Santo, pero le atribuyen al diablo sus derrotas y se dedican a pelear con el diablo. Hay un error de percepción. Estos estaban errados de percepción. Estos sabían que la derrota venía de parte de Dios. Es decir, ellos sabían que estaban derrotados porque Dios ha permitido que los derroten. Cuando hay un error de percepción, yo creo que Dios está a mi servicio y me olvido que es viceversa. Yo estoy al servicio de Dios. Entonces, ¿sabe qué dijeron ellos? ¡Ja! Hay que mover la mano de Jehová. ¿Ha debido escuchar eso en este tiempo, esas predicaciones? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, los ancianos torcidos también, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, vamos a hacer un ayuno para que Dios nos dé la victoria. Vamos a ayunar y con un ayuno el Señor nos va a exaltar y se va a glorificar. Eso es lo que se oye ahora en las predicaciones. Vamos a hacer una campaña de oración. Vamos a orar, vamos a mover la mano de Dios. Eso se escucha en las predicaciones hoy. Eso era lo que ellos querían hacer. Tenían el arca del pacto. Agarremos el arca y llevémoslo a la batalla y la presencia de Jehová nos va a dar la victoria. Bueno, dice, traigamos a nosotros el arca. Y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Otro error de percepción. La presencia de Dios no viene por voluntad del pueblo. La presencia de Dios no viene porque hayan sacerdotes o porque estén los sacerdotes. La presencia de Dios viene por voluntad de Dios. Ellos estaban errados en la percepción. Sabían que había un problema con Dios y que por eso habían sido derrotados, pero tenían una percepción errada. Y mire, y envió el pueblo a Silo, trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ellos tenían una falsa seguridad porque tenían una percepción errada. Se habían olvidado de que la relación con Dios se basa en lo que Dios demanda de mí. Se habían olvidado que la relación con Dios depende de mi actitud hacia Dios. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo
Paradójicamente, el pueblo que no conocía a Dios tenía más temor de Dios que el pueblo que teóricamente conocía a Dios. ¿Ya pensó? Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y ahí apareció una voz, alguien dijo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Hermanos, qué triste que es estar en medio de este mundo donde todo es guerra, donde todo es batalla para el creyente, peleando en la percepción errada, peleando con el blanco errado, peleando en la actitud errada. Qué triste. Vivimos en tiempos de guerra espiritual, ¿verdad? Porque yo aquí veo un manto de guerra y no sé qué dicen los falsos profetas en este tiempo, ¿verdad? Y aquí que veo descender y le pregunté a Jehová y no sé qué. Y de repente se hacen celebraciones impresionantes, de repente se hacen griteríos impresionantes, caídas de gente, toda un murmullo de lenguas, saltos, gritos, algarabía, euforia. Pero el pueblo sigue derrotado. Se han hecho proclamaciones, decretos, declaraciones, y el pueblo sigue derrotado. ¿Pero qué pasa aquí? Si en Bolivia hay una iglesia, ¿por qué es que el comunismo, el socialismo progre, que es totalmente contrario a Dios, que se opone a Dios, a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el lugar de Dios, que es lo que ha pasado? Tuvimos un presidente que se puso en el lugar de Dios. ¿Por qué pasa eso si los bolivianos conocemos a Dios? ¿Por qué pasa eso si teóricamente hay una iglesia en Bolivia? Probablemente hemos errado la percepción. Probablemente estamos con la percepción errada. Ellos sabían que Dios estaba detrás de la derrota, pero el problema que ellos tenían o que ellos no comprendían es que Dios da la victoria a los que son suyos y para gloria suya. Mire, ellos pensaban que Dios tenía la obligación de darles la victoria. Pensaban que Dios tenía la obligación. No, Dios tiene que darnos la victoria. Traigan el arca, traigan el arca. Vamos a obligar a Dios a que venga. Vamos a obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Vamos a obligar a Dios a que nos dé la victoria. No hay manera. Va a escuchar, vamos a torcer la mano de Dios. Ha debido escuchar eso en algunas predicaciones. Hay que torcer la mano de Dios mediante un ayuno. Hay que torcer la mano de Dios mediante una ofrenda, un pacto, una primicia. Vamos a torcer la mano de Dios. ¿Ha escuchado ese tipo de predicación? Es un error. Nadie con N mayúscula puede torcer la mano de Dios. Dios dice y se hace. Dios dice y se hace. Lo único que puede mover la mano de Dios para que Dios no haga alguna cosa en contra de su pueblo es que el pueblo se arrepienta, es que el pueblo se vuelva a Dios. En una total muestra, fíjense que ellos dijeron, traigamos el arca, movamos su mano, traigamos el arca. Cuando usted vive como bien le parezca, usted traerá el arca también como bien le parezca. Y cuando usted trae el arca como bien le parezca, vino el arca, pero no vino el Dios del arca. Porque el error de ellos fue pensar que el objeto, el arca, era la presencia de Dios. No, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Fíjense, traen el arca por voluntad del pueblo, no por voluntad de Dios. Dios no dijo traigan el arca. De hecho, han ido a la batalla sin pedir consejo de Dios. No han buscado de Dios. A ellos les ha parecido bien. Vamos, armémonos y vamos a pelear. Pero espera un ratito. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios al ir a pelear?
un pueblo impío con un sacerdocio impío tratando de traer la presencia de Dios. Elí, Ofni y Finés estaban torcidos. Ofni y Finés andaban fornicando con las mujeres que venían en búsqueda sincera de Dios. Ofni y Finés tomaban en el tiempo de ellos y no en el de Dios la provisión que Dios tenía para ellos. Ellos pisoteaban las ofrendas de Israel. Era un sacerdocio totalmente torcido. Hoy yo veo en WhatsApp y en Facebook, no, si Dios es con nosotros, porque nos los vamos a comer como a pan, porque Jehová está con nosotros. Pero veo los mismos cristianos peleando, discutiendo, peleando por causas políticas, etcétera, etcétera. Bueno, pelearon y perdieron. En una total muestra de ceguera espiritual, festejaron por adelantado. ¡Wow! ¡Victoria! Tenemos la victoria. Jehová está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Vamos a vencer! ¡Filisteos, prepárense! Ahora a mí me impresiona porque en el versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Dios permitió que los filisteos agarren coraje. Los filisteos se encorajaron y fíjense la actitud de los filisteos. Dijeron, oye, tenemos que ser valientes y pelear porque si estos nos derrotan vamos a ser sus esclavos de por vida. Necesitamos destruirlos, necesitamos pelear con ellos. Esforzaos pues, oh filisteos. Los vencieron. Pero lo más desastroso de eso fue que el motivo de confianza o el motivo de gozo que ellos tenían en el momento fue llevado. Los profanos tomaron lo santo que tenía Israel. Los profanos se metieron en medio de Israel y tomaron el arca que simbolizaba la presencia de Dios y se la llevaron. Dios permitió que los impíos se lleven el arca. ¿Sabe? Es como que Dios haya dicho, saben, ustedes no tienen la más pálida idea de quién soy yo y es porque ustedes persisten en hacer lo que a ustedes les da la gana. Ustedes no toman en cuenta mis mandamientos y quieren hacer como ustedes quieran. Pues voy a traspasar mi gloria. Es como que el padre de familia cansado porque la esposa ha venido siendo infiel con él, lo ha venido menospreciando, lo ha venido ignorando, etcétera. Dice, bueno, me voy. Y salió. Y se apartó de Israel la presencia de Jehová. Ahora, no es que Dios se haya ido y no estaba en medio de Israel. Es que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que estaba a disposición de ellos, ha sido apartada. Ellos van a tener un tiempo de oscuridad por causa de esto. No obstante, fíjese usted que estamos leyendo el libro escrito por la muestra de la misericordia, gracia y amor incondicional de Dios. El sacerdocio estaba caído, el pueblo estaba caído, pero Dios ya tenía preparado por gracia y misericordia a alguien que restauraría parcialmente a Israel. Había error de percepción en medio del pueblo, pero también había error de percepción en el sacerdocio. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Tenía conocimiento de Dios. Pero el temor que tenía de Dios era mandamiento de hombres, porque el temor que proviene de Dios, el temor de Jehová que proviene de Jehová, produce cambio en la vida. Produce una actitud diferente. Fíjese que Elí estaba vigilando humanamente. Fíjese que Elí está sentado en la ciudad con temor del arca, pero en lugar de estar haciendo, él debía estar de rodillas, él debía estar haciendo sacrificio, él debía estar presentándose delante de Jehová. ¿Por qué no lo hacía? Porque había perdido la práctica.
porque se había dedicado a idolatrar a sus dos hijos y se había olvidado la razón por la cual Dios lo había puesto ahí. Qué triste que es cuando por error de percepción olvidamos el propósito. Tú y yo hemos sido salvos por gracia, no lo merecíamos, y hemos sido salvos no para que nosotros gobernemos a Dios. Hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido santificados para alabanza de la gloria de su gracia. No buscamos nuestro propósito, buscamos su propósito. Elí estaba vigilando humanamente. No dice que Elí estaba orando, no lo dice. Dice que su corazón temblaba a causa del arca, temblando por causa del arca de Dios. ¿No debía estar mejor temblando por causa del pecado que había en el pueblo? Error de percepción. Él creía que se trataba del arca. No se trataba del arca, se trataba de Dios. Hoy en día no se trata de la iglesia, del ayuno, de las prácticas de la piedad. Se trata del Dios Todopoderoso que instauró esas prácticas. Y esas prácticas, sin una buena relación con Dios, son lo mismo que nada, son igual que juicio. Su corazón temblaba a causa del arca, no a causa de la impiedad. Fíjese que cuando oyó las noticias se cayó de espaldas. Cayó hacia atrás y se desnucó. Cayó para atrás cuando escuchó las noticias. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos lo que bien nos parece, cuando viene la derrota, en lugar de entender que mientras se dice hoy hay esperanza, podemos buscar al Señor, nos abatimos, desfallecemos y nos queremos morir. ¿Quieres saber qué tan pío sos, qué tan santo sos? Fíjate cómo reaccionás cuando las cosas no van bien. Fíjate cuál es tu actitud. Algunos dicen, no, en el nombre de Jesús yo ato toda esta historia y esto mañana va a estar bien por fe. Esa es una actitud. La otra es nublarse y decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde voy? Ay, Señor, y qué desgracia, y mira, y me centro en el problema y berreo en el problema. Eso estaba haciendo Elí. Pero la actitud correcta es saber que Dios siempre está ahí. Siempre. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Así como él fue dejando de percibir la gloria de Dios, así como él fue apartándose de la gloria de Dios, los ojos se le fueron oscureciendo. Cuando oyó las noticias, cayó y murió. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Espera un ratito. Mirá cómo estaba de torcido. Samuel se lo había dicho. Y cuando Samuel se lo dijo, en lugar de decir, Dios mío, perdóname, he pecado contra ti. Él dijo, pero a Jehová que haga bien lo que le parezca, que haga lo que bien le parezca. Que haga como bien le parezca. Claro, es que cuando tu corazón está inclinado a hacer lo que bien te parece a ti, no entenderás que cuando Dios va a hacer algo, vos podés acercarte en humildad. Y así como dice cuando Moisés le hablaba al Señor, dice, y Jehová se arrepintió. Así el Señor puede decir, bueno, voy a diferir mi juicio o voy a quitar mi juicio de esta persona o de esta iglesia o de este grupo o de esta ciudad. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Hermano, durante 40 años el hombre no le dio importancia al arca que estaba ahí. Pero ahora que han sacado el arca y lo han llevado a la batalla, él está preocupado por el arca. ¿Cómo eres tú? ¿Buscas la presencia de Dios solamente en los momentos difíciles? ¿O estás buscando la presencia de Dios todo el tiempo? ¿Saben? Cuando la percepción del sacerdocio está errada y cuando la percepción del pueblo está errada, solo queda una inminente disciplina de parte de Dios. Y esto es el tercer punto de lo que te quiero hablar. Hermano, ¿cómo estás respecto de tu percepción de Dios?
¿Tú crees que Dios está para hacerte lo que tú pidas? ¿Tú crees que Dios está para concederte todo lo que le pidas? Ay, sí, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es una gran verdad. Pero el deleítate implica honra, obediencia, reverencia, búsqueda constante. Deleítate no es ir los domingos y cantar en la iglesia y el lunes seguir estafando en tu negocio, vendiendo autos más caros, vendiendo cosas más caras, metiendo gato por liebre o buscando a quién estafar y a quién tumbar. Eso no es. Entonces, mis amados, qué importante que es que tengamos la percepción correcta. Cuando no hay percepción correcta, ni en el pueblo, ni en el sacerdocio, la disciplina es inminente. Fíjese que dice en el versículo 19, y su no era la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Había una simiente, había un niño que iba a nacer de la familia sacerdotal, debía ser la esperanza de la familia sacerdotal, pero, el sacerdocio estaba apartado y el pueblo estaba apartado. Dice, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado luz a un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. No se alegró porque nació un hijo hombre. Tener un hijo hombre era sinónimo de bendición. En la familia sacerdotal más aún. Pero ella no se alegró porque ella sabía algo que lo transmitió para usted y para mí a través del nombre que le puso al hijo. Y llamó al niño Icabod. Esto es sin gracia. Diciendo, se llamará Icabod, traspasada es la gloria de Israel. Por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos amados, miren, hemos visto en primera instancia el pueblo estaba errado de percepción, en segunda instancia el sacerdocio estaba errado de percepción y ahora quiero ver en tercera instancia que cuando eso acontece en medio del pueblo de Dios, Dios disciplinará a su pueblo. ¿Y saben qué? Dios disciplina a su pueblo no porque lo odia ni por venganza. Dios disciplina a su pueblo porque Dios ama a su pueblo. A pesar de la actitud de Israel, Dios tenía planes para restaurar a Israel. Al ser destruida la familia sacerdotal, Dios envía una sentencia, Icabod, sin gloria. Traspasada es la gloria de Israel. Piénselo, que el enemigo tome el máximo símbolo de la presencia de Dios en Israel. No era otra cosa que Dios diciendo, señores, me mudo de casa y me voy a mudar allá donde a ustedes no les agrada. Ahí voy a estar. Seguiré siendo Dios. Usted verá lo que acontece después. Seguiré siendo Dios, esté donde esté. Pero ustedes, a pesar de llamarse mi pueblo, no vivirán como mi pueblo por causa de que mi gloria no estará con ustedes. Hermano, ¿usted es cristiano? ¿Sí? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su actitud de cristiano? ¿Cuál es su actitud? ¿Usted se hizo cristiano para que Dios haga lo que usted quiere, para que Dios lo bendiga y usted nunca se enferme y le vaya bien? Si usted se convirtió así, usted no se ha convertido. Ahora, si usted se hizo cristiano sabiendo que todo aquel que no es de Cristo se va a ir al infierno, que todo aquel que no tiene a Cristo vive en constante pecado y que todo lo que hace es ofensivo a Dios, y usted dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, probablemente usted es un hijo de Dios. Si usted hizo eso y hoy usted vive una vida de obediencia, en el temor del Señor, buscando la voluntad de Él, buscando la gloria de Él, entonces usted es un hijo de Dios. Si no, es muy posible que usted no ha nacido de nuevo. Es muy posible que usted sea alguien que pretende ser algo que no es. Y lo peligroso de eso en este tiempo es que esas personas terminarán en el infierno blasfemando
llorando y gritando respecto de Dios. ¿Por qué me has traído aquí? Como dice en el Nuevo Testamento. Dice que algunos crujirán los dientes, van a crujir los dientes de rabia. ¿Por qué si yo he predicado? ¿Por qué si yo he echado fuera demonios? Yo ayunaba, ¿por qué? ¿Me está entendiendo? No se trata de confesar con la boca nada más. Se trata de que tu corazón sea transformado, cambiado. Concluyamos, mis amados. No son los mandamientos, prácticas y ordenanzas lo que determina si Dios está. A ver, tradúzcamelo, pastor, ya. No es que vos vas a la iglesia y tengas tu Biblia y practiques cuando hay que orar, orás, cuando hay que ayunar, ayunás, vas al culto, tenés la práctica de ofrendar. Esas prácticas no te garantizan que la gloria de Dios está con vos. No son los mandamientos, prácticas y ordenanzas lo que determina si Dios está. La iglesia está llena de cosas que Dios ha mandado, pero lo que determina si la iglesia es otra cosa. Otro asunto, no son las ceremonias, festejos y gritos de algarabía lo que determina si Dios está. Así que no es que, no, yo tengo Biblia. Miren, yo tengo infinidad de Biblias de todos los tipos y toda mi casa está pues llena de Biblia. Lo importante es las lees, las escudriñas y lo siguiente es la vives. El conocimiento bíblico te ha cambiado de actitud en la iglesia. El conocimiento bíblico te ha cambiado de actitud para con Dios. El conocimiento bíblico te ha cambiado de actitud para con tus semejantes, porque si no, todo eso no sirve para nada. No, perdón, sí sirve. Sirve para condenarte. Un día serás condenado por lo que sabes y no practicas. No, pero nosotros tenemos unas grandes reuniones donde todos oramos fuerte en lenguas y se siente el espíritu y hay un mover y los corazones y la gente llora y no, eso no determina. Porque quiero decirte que también los que escuchan, los que van a un concierto, dependiendo del tipo de música, lloran, gritan, zapatean, se alegran. Y eso no determina absolutamente nada. Lo que determina la presencia de Dios a nuestro favor, porque hay una gran verdad que vos tenés que saber, es Dios está. Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Ahora, Dios está por dos razones. Métetelo en la cabeza. Dios está por dos razones. Esta mañana Dios está hablando desde este lugar por dos razones. Una para condenar a los que no son suyos y la otra para salvar a los que son suyos. Dios está para juzgar si tu actitud es correcta o incorrecta. Si tú no eres de Dios, lo que estás oyendo no va a hacer efecto en tu corazón. Pero si tú eres de Dios, esto te va a preocupar. Y ya vas a dejar tu presunción de no, en nombre de Jesús yo ato, de amarro, yo cancelo y no sé qué más. Vas a dejar de esas tonterías, esas fábulas de vieja y te vas a volver a la verdad, que es lo que determina la presencia de Dios a tu favor y el mío. Entonces, pastor, ¿qué es lo que determina la presencia de Dios a mi favor? ¿Cómo puedo yo saber que si estoy en un lugar donde se está invocando el nombre del Señor, esto es a mi favor, esto me va a favorecer? Bueno, te aviso. Lo que determina la presencia de Dios a nuestro favor es la honra y obediencia ejecutada por su pueblo para gloria suya. El pueblo de Dios no busca su propia gloria. El pueblo de Dios halla gloria en darle gloria al Señor. El pueblo de Dios halla gloria para sí, en que su Dios sea glorificado. Mira, tú pides para tus deleites, tú pides para pelear, tú pides por contienda, para mostrar, para farsear, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No recibes, porque pides mal. Pides para tu deleite, para contiendas, ayunás para contiendas y debates. Sabes, amado, si tú eres iglesia, tú necesitas saber que todo, T-O-D-O con mayúscula, todo se trata de la gloria de Dios. Vivo para su gloria. Hago para su gloria. Me arrepiento para su gloria. Confío en Él, no en mí, para su gloria. Lo busco para su gloria, lo alabo para su gloria, lo exalto para su gloria, obedezco para su gloria, lo honro para su gloria.
todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he llamado. Así dice el Señor. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios, honrándole y obedeciéndole? ¿O haces lo que bien te parece? ¿O tienes tus propias interpretaciones y dices, no, Josué 1:9, Dios me manda a esforzarme, así que yo me estoy esforzando, me levanto más temprano que los otros y me acuesto más tarde y trabajo como mula y Dios me está prosperando? Porque no es de eso lo que está hablando Josué. Creo que deberías leer un poco antes. Está hablando de obediencia, de hacer la palabra, de vivir la palabra, de poner por obra los mandamientos que Él manda. Hay que esforzarse, no para trabajar más y duplicar el tamaño de tu chaco. Hay que esforzarse para poner por obra lo que Él manda. Lo otro es añadido, es añadidura. Entonces, mis amados, ¿cómo vives? ¿Vives para Dios, en Dios, por Dios? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿O vives para ti y tomas a Dios como un accesorio? Dios era un accesorio para los israelitas. ¿Dios es tu todo? ¿Hay temor de Dios en nosotros, amados? ¿Vivimos en el temor de Jehová, honrándole y obedeciéndole y glorificándole? ¿Oramos? Padre, toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestro corazón. Señor, permite que... Ay, Señor, es muy posible que mientras yo hablo hay gente más preocupada de saludarse y de charlar y conversar. Permite que aún en medio de esa distracción, mis hermanos y yo podamos entender, Señor, lo que tú estás haciendo. Yo clamo, Señor, para que en esta hora tú derrames tu bendición y haya el temor de ti derramado en nuestros corazones y haya un deseo, un anhelo de honrarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Señor, quita la egolatría, quita, Señor, el egoísmo e implanta, Señor, el temor tuyo verdadero. Padre, yo te bendigo y te adoro. Y te doy gracias porque dejaste estas cosas escritas para amonestación nuestra. Yo te bendigo, te adoro y te agradezco, Señor. Porque sé que aunque todo lo que hoy se llama iglesia se apartare de ti, tú tienes un remanente, tú tienes un pueblo que está preocupado de ti y de tu gloria. Y yo te suplico, Señor, que yo sea tenido por digno de obedecerte y honrarte. Yo te suplico, Señor, que destruyas todo lo mío, todo lo humano y que implantes lo tuyo, Señor. Dios eterno, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. El Señor haga brillar su luz en tu rostro. La paz de Dios inunde tu corazón. Los mandamientos de Jehová se hagan carne en ti. El Espíritu Santo trabaje en tu vida de manera tal que todo lo que hagas y vivas, lo hagas y lo vivas para la gloria de Él. Tenga el Señor misericordia de Bolivia, vuelva nuestros corazones a Él y ponga un gobierno que tema a Jehová y que ame a Jehová. El Señor te bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor no dispone otra cosa, para estudiar Números, capítulo 9 y 1 Samuel, capítulo 5. Bendiciones. Chao.